¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Antes de continuar, nuestro hermano Aldo se acercó y me dijo: hermano, por favor, asegúrate también de hacer saber a los hermanos de nuestro viaje también misionero al Perú. Y Aldo y Sonia, tengo entendido, ¿los chicos también van? No, solamente Aldo y Sonia. Bien, Aldo y Sonia van a estar viajando en el mes de junio también, pero ellos parten antes, el 3 de junio viajan a Perú ¿3 me dijo Aldo? Sí, 3 de junio. Viajan a Perú para encontrarse allá con el hermano Ebdulio, quien es pastor, quien estuvo acá hace una semana saludando a la iglesia y con el cual van a ir a la zona de Iquitos, en Perú, en la selva, para también llevar el evangelio. Y van a visitar comunidades allí. ¿A qué distancia de Iquitos están las comunidades, Aldo? Por la carretera Nauta, una carretera a la salida de Iquitos. Aldo ha estado allí llevando el evangelio ya por varios años, y el Señor ha traído el fruto de personas que se han convertido y que están allí perseverando en los caminos del Señor. Así que estemos orando, lo mismo como estamos orando, que les he pedido por nosotros también en nuestro viaje a Perú, a la ciudad de Huánuco. También, por favor, recordemos orar por nuestro hermano Aldo y Sonia en su viaje al Perú también. Ok, qué hermoso que tantos de nosotros vamos a estar saliendo para llevar el evangelio. Bueno, ha sido un tiempo especial, bendecido, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Él es digno de recibir nuestra alabanza. Uno de los cantos que hemos tenido hablaba de que nos rendimos a Jesús. Déjame hacer una pregunta: ¿hay alguien mejor a quien usted pueda rendir su vida? ¿Hay alguna otra persona a la cual usted estaría dispuesto a rendir su vida como a Jesucristo? No hay nadie. No hay nadie que merezca en realidad que ningún ser humano rinda su vida, sino solamente el Señor Jesús. Él que dio su vida por nosotros, y que nosotros, en una respuesta de amor y de afecto, en una respuesta voluntaria, nos entreguemos todo a Él. ¿Es así o no? ¿Es así o no? No hay ningún otro. Él es el único digno, en realidad. Él es el único digno. Así que gloria sea a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Bueno, vamos a retomar nuestro estudio en Lucas, pero ¿se recuerdan? Al hablar en Lucas del capítulo 17 estuvimos contemplando que le hicieron a Jesús una pregunta, como hemos leído hace unos instantes. Y la pregunta que le dijeron fue: ¿cuándo se manifiesta el reino? Y en mensaje ya semanas atrás les había dicho que ellos tenían en mente un concepto propio del tiempo de Jesús acerca del reino. Y Jesús no les responde, en realidad, como ya también hemos visto, Jesús no les responde cuándo, sino que Jesús les da una descripción de cómo es que se va a manifestar el reino. Pero una de las cosas que salió a relucir cuando tuve esa enseñanza fue la muy acertada participación, el comentario de una hermana en particular y de otros más también que se unieron a ese comentario. Dijeron: mira, hermano, tú has mencionado acerca de la venida del reino, has hablado acerca del arrebatamiento, has hablado acerca de la tribulación, has hablado acerca del anticristo, y todo eso está muy bien, pero tienes que tener presente que hay muchos quizá en la congregación que no entienden alguna de esas cosas. Y entonces eso me llevó a pensar primeramente que sí, que tienen razón, que no hemos tenido en los años que venimos estudiando la Escritura juntos mensajes que hayan tocado eso allí, porque no está en el flujo, ¿cierto?, de nuestros estudios. Las epístolas que hemos estudiado, los temas que hemos tocado. Pero ahora sí, es apropiado, pues entonces detenernos un poco más. Y hace unas semanas atrás estuve viendo justamente acerca del arrebatamiento. Y empecé a darles pues una definición de lo que es el arrebatamiento. Y este es el evento que sigue en el plan de Dios. Es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. Es que la iglesia es tomada. Y ¿saben qué?
Para continuar, yo quisiera que ustedes puedan ver cuán importante es esto en la mente y el corazón de Dios. Lamentablemente, en el día de hoy, cuando uno habla acerca de los tiempos del futuro, muchas veces, dentro de la iglesia evangélica me refiero, una de las actitudes al respecto de ellas dicen, bueno, es algo tan oscuro, tan nublado, que bueno, como que no se debe quizá de gastar tanto tiempo en enseñar cosas al respecto de ello. Otra de las posiciones a veces es, bueno, hermano, conjeturar acerca de lo que va a pasar hacia el futuro no es algo que sea muy práctico para nuestros días, porque total es algo del futuro, no es como para nosotros, y vivimos en un tiempo donde la gente necesita cosas prácticas, necesita saber cosas que le ayuden para su vida, tienen que lidiar con el estrés, tienen que lidiar con el trabajo, tienen que lidiar con problemas financieros, tienen que lidiar con problemas en la familia, tienen que lidiar, en otras palabras, es código para el marido, tienen que lidiar con un montón de cosas. Y la verdad es que hablar de esas cosas como que no es práctico, no es para nuestro tiempo. Tenemos que estar más sintonizados, mejor sintonizados con las necesidades presentes de la gente. Bueno, ¿sabe qué? Sorpresa, una vez más, ese tipo de raciocinio, ese tipo de pensamiento no es el de la mente de Dios. Ese tipo de pensamiento, una vez más, es solamente una expresión de la mente carnal. Es solamente una expresión de la sabiduría mundana y no la sabiduría divina. Para hacerles ese punto, yo quisiera que usted venga conmigo muy brevemente al libro de los Hechos. Y en Hechos capítulo 17 leemos allí de cómo se planta una iglesia. Y esta va a ser la iglesia de Tesalónica. Y en Hechos 17, el capítulo 17, versículo 1, les leo, dice así: como el tiempo es poco, de una vez pónganse el cinturón de seguridad y aceleremos al máximo, ¿ok? Así que pongan esos dedos muy rápidos para ir buscando los pasajes. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué les quiero mostrar hasta el momento? Cuando acá leemos que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, nos encontramos aproximadamente en el año 49 de la era cristiana, en el cual Pablo llega a esta ciudad de Tesalónica. Es la segunda ciudad en el continente europeo a la cual llega el Evangelio por medio del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Como hemos leído, en el año 49 llega y lo primero que hace, esta era su estrategia, busca dónde se juntaban los judíos. Es un buen punto de partida. Un grupo de personas que ya tenían una enseñanza bíblica, ¿cierto? Aunque errónea, pero ya tenían algunos ciertos cimientos, y él iba y encontraba ahí. En Filipos no encontró una sinagoga, pero se fue al río donde se juntaban los pocos judíos que habían a orar. Y entonces en Filipos vemos que él se va al río ya que no había sinagoga. Y dicho sea de paso, ¿por qué no había sinagoga? ¿Por qué? Porque Filipos es una ciudad pobre, Tesalónica no. Y aunque estaban relativamente cerca, como no había mucho dinero, muchos judíos no llegaban ahí.
Porque los judíos llegaban a la ciudad donde había dinero y llegaban ahí para trabajar, hacer negocio, industria, etc. Pero Tesalónica había mucho dinero porque era una ciudad muy comercial. Entonces ahí había una gran sinagoga, había una gran concentración de judíos. Así que llega a la sinagoga y empieza a predicarles el evangelio por 3 sábados. 1, 2, 3. Significa 3 semanas. Mínimo pueden ser quizá unos 14, 15 días, porque puede haber 15 días pueden haber 3 sábados, ¿cierto? Y les predica allí a ellos, ¿ok? Y les habla de Cristo y les dice, mira, Cristo era necesario que el Cristo padeciese, que muriese, que resucitase, y más aún les digo que este Cristo es Cristo Jesús, es Jesucristo, Él es el Señor. Y dice que dentro de esos 3 sábados que predicó, de la audiencia hubieron varios que creyeron. Pero luego eso se levanta una turba, los judíos dice tenían celo y tienen que partir de la ciudad. A las pocas semanas no significa que en el 4.º sábado ya habían partido, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vienen a la epístola a los tesalonicenses, ¿ok? Llega el momento en que Pablo le dice, hey, ¿se recuerdan cómo nosotros les enseñamos a ustedes a que trabajando con sus manos se ganen el sustento y no hayan ociosos en la iglesia? ¿Que no haya gente vaga en la iglesia? Ahora, pónganse ustedes a pensar. Si estuvieron ahí entre 15 a 21 días solamente, era imposible que el apóstol Pablo llegase, porque en lo que él trabajaba era algo similar a lo que yo trabajo, con pieles. El apóstol Pablo trabajaba con cueros y pieles, y él lo que hacía era que curtía, él era un curtidor, y lo que hacía era que hacía carpas con esas pieles, con esos cueros. Así que déjenme decirles que yo que estoy en ese rubro, yo les puedo decir que para curtir un cuero uno necesita por lo menos 10 a 12 días y puede ser que el proceso de curtido pueda tomar hasta 24 o 25 días. Y luego de eso hay que cortar los cueros y hay que confeccionarlos, hay que coserlos para hacer una prenda, para hacer algún artículo. Por lo tanto, si el apóstol Pablo dice, hey, yo les di el ejemplo a ustedes cuando yo estuve trabajando con mis manos, pues requería más de 15 a 20 días, porque tenía que haberse localizado en Tesalónica, tenía que haber empezado a comprar cueros crudos, a curtirlos y a confeccionarlos para hacer sus carpas y venderlas, y así tener ese proceso productivo y ganar algún dinero y poder decir, así yo les di el ejemplo a ustedes de que ustedes trabajen en una actividad económica comercial, productiva, y ganen dinero y así no sean ociosos. Eso fue lo que les dijo en la carta, en la epístola a ellos. Entonces, tiene que haber habido más de esas 3 semanas. Pero no fue mucho tiempo tampoco. Porque cuando salen de ahí se van a Berea. Y más adelante, cuando le escribe la carta desde Corinto, la primera epístola y la segunda epístola, solamente ha llegado al año 50. Para la primavera del año 50, más o menos como para marzo, porque estamos hablando de hemisferio norte, más o menos como para marzo del año 50, probablemente a un máximo quizá de 12 meses, un máximo, ya han habido 2 cartas a tesalonicenses. 2 cartas. La primera, epístola a los tesalonicenses, y la segunda. ¿Ok? Entonces han pasado solamente unos pocos meses. Pero mire, venga conmigo por favor a 2 Tesalonicenses al capítulo 2 y lea allí conmigo el versículo 1 al 5. Mira lo que dice ahí, qué interesante lo que dice allí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Dejen de jugar con las luces, señores. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Capta usted la pregunta que ahí hace el apóstol Pablo en su segunda epístola?
Meses después, quizás no más de un año después de que él estuvo por 3 domingos predicando en la sinagoga y después por algunas semanas más predicando y enseñando a los creyentes, él les escribe esta carta, no más de un año después, y les dice: ¿acaso ustedes no se acuerdan que yo les enseñé todas estas cosas acerca de la venida del Señor? ¿Sabe usted lo significativo de eso? Lo significativo de esto es lo siguiente. Por lo general, el día de hoy, cuando se habla acerca de las cosas del fin, acerca de la escatología, de los tiempos del fin, la gente dice: no, tú no le puedes enseñar eso a los jóvenes creyentes. ¿Por qué? Porque eso es una cosa profunda. Eso es algo muy para creyentes maduros. Eso no le puede enseñar a la gente que no es madura en la fe. Pero un momento, señores. ¿Cuánto tiempo tenían estos hombres de creyentes? Meses, semanas. Y el apóstol Pablo dice que él les estuvo enseñando acerca de estas cosas. No se trata de que la enseñanza acerca de los tiempos del fin son enseñanzas solamente para creyentes maduros, de ninguna forma. Acá de lo que se trata es que esto es algo fundamental en la mente y el corazón de Dios, quien guió al apóstol Pablo, le dijo: enséñale estas cosas. Estas cosas tenían que ser enseñadas. Y ellos tenían que ser enseñados. ¿Por qué? Porque esto es parte fundamental, necesaria, para que tu fe y mi fe sean vibrantes. El día de hoy estamos diciendo: ay, la iglesia está tan decaída. Ay, la iglesia está tan así. Ay, la iglesia carece tanto poder. Ay, hay que tener vigilias de oración. Y hay que tener cosas para pedirle a Dios que derrame su espíritu. No, Señor, lo que necesitamos es ir y ver lo que Dios nos ha dado en las Escrituras, para que así nuestros corazones estén avivados. El pensar que Cristo Jesús puede regresar ahora mientras estamos aquí aviva el corazón del creyente. Pero si yo no pensamos que Cristo Jesús puede venir ahora en este instante, perdemos una obra de santificación en nosotros. Dice la Escritura en 1 de Juan, que aquel que tiene esta esperanza en sí mismo de que Cristo Jesús va a estar, nosotros vamos a estar delante cara a cara el día que estemos con Él, dice, se purifica a sí mismo. 1 de Juan lo enseña. 1 de Juan lo enseña. Dice la Escritura que bendecido es aquel, y va a recibir una corona especial, dice, que aman su venida. Y esto fue una pregunta que les hice hace semanas atrás. ¿Te levantaste el día de hoy pensando, Cristo Jesús viene hoy? ¿Te levantaste el día de hoy pensando, puede ser hoy el día? ¿Te levantaste esta mañana diciendo, o es un pensamiento continuo en tu mente, es un pensamiento continuo en mi mente, Señor, tú puedes estar viniendo hoy? ¿Cuán a menudo pensamos en la venida de Cristo Jesús? Simplemente la realidad, amados hermanos, es que no lo hacemos a menudo. Y estamos perdiendo tamaña bendición. Y la iglesia está perdiendo tamaña bendición. ¿Por qué? Porque justamente estamos tan metidos en nuestros pensamientos, en esta vida tan terrenal, que nos estamos dejando de lado aquello que Dios nos ha dado para alimentar, para mover, para ya que estamos hablando de motivación, para motivarnos en nuestra vida cristiana. Lo que necesitamos son mensajes inspiradores. No hay mensaje más inspirador que hablar de la venida de Cristo, señores. No hay mensaje más inspirador, más motivador que saber que hoy puedes estar delante de aquel que te salvó y que dio su vida por ti. No hay mensaje más inspirador que ese. Eso es lo que mantenía vivo a los tesalonicenses. Y dice, ¿y cómo puedes tú probar eso? 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10. Miren lo que dice ahí. Hablando el apóstol Pablo acerca de la elección de ellos, de que era una elección real, genuina, que ellos eran verdaderamente salvos. Él les habla de versículo 2 al 10 acerca de esta elección, cuán cierta era. Y esto mostró ser muy práctico, sobre todo por la persecución que estaban ellos viendo que enfrentar solamente semanas y aún durante la estadía del apóstol Pablo ahí en Tesalónica. Déjenme leerles el versículo 2 para que usted tenga el contexto. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto fue escrito meses después nomás que Pablo se fue, ¿ok? Pocos meses después. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, esa es fe futura, esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Por eso usted va a pensar, acá no había Facebook. Acá no había que, pling, tomaste una foto ahora y you posted. ¿Ok? Y todo el mundo sabe ahorita. Habían pasado pocos meses sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin internet, sin computadora, sin correo electrónico, sin teléfono celular, sin nada, absolutamente nada. Sin embargo, pocas semanas, pocos meses después, los creyentes de Tesalónica eran conocidos por su amor y por su fe en el Señor Jesús. ¡Qué maravilloso testimonio! No de los hermanos, del poder de Dios para avivar el corazón de personas que en medio de gran tribulación viven con tal gozo y con tal efectividad para la obra de Dios. ¡Qué testimonio para la gloria y el poder de Dios! Y ellos trajeron gloria al Señor. Ellos trajeron gloria al Señor. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo dice a ellos que habían sido personas, como él las conoció y como eran hasta ese instante, que esperaban la venida de Jesús. Esperaban la venida de Jesús. Cristo era fresco en sus mentes y corazones todos los días de su vida, se podría decir. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es esto, amados? Y sin embargo, una vez más, yo me incluyo en todo esto. Yo me incluyo, seré el primero en decir que en mí no ha habido el pensamiento continuo como debiese de haber, de que Cristo puede venir hoy por mí y por ti. No lo ha habido. Y ahí andamos nosotros diagnosticando males que no existen y curas que no curan. Por eso es que la iglesia continúa como en un círculo, diciendo que lo que necesitan ahora son más reuniones de vigilia para hacer cosas, cuando lo que se necesita es regresar a la palabra de Dios, la cual muchas veces muchas congregaciones se han apartado. Muchas. Así que, amados, tenemos pues en la Escritura de que de la mente y el corazón de Dios podemos ver acá, podemos claramente nosotros pues captar que Dios tiene, aún para los nuevos convertidos, que sepan de las cosas del fin. Que sepan que va a haber una venida del Señor Jesús para el arrebatamiento de la iglesia. Que sepan que después de eso va a haber una tribulación. Que sepan que durante ese periodo, a la mitad de la tribulación, va a hacerse manifiesto un individuo que es llamado el anticristo. Que sepan que va a haber un fin a esa tribulación. Que sepan que Cristo Jesús va a regresar al final de ese periodo de 7 años de tribulación para poner fin, como dice el libro de Daniel, al pecado y va a traer juicio. Que sepan que después de eso hay un milenio. Que sepan que después del milenio hay un estado eterno. Que sepan detalles acerca de ese milenio. Cómo va a haber conversiones en ese milenio. Cómo personas van a vivir en ese milenio. Cómo la tierra y la creación entera va a ser renovada durante ese milenio. Cómo el áspid, la araña, el león, la oveja y un niño van a estar juntos y no se van a hacer daño. ¿Qué le parece? Tantas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos de lo que nos espera. De lo que nos espera. Déjeme decirle, a través de una ilustración muy simple, cuán importante es esto. Y quizá usted dice, bueno, sí, te escucho, pero no me convences todavía. Déjeme decirle, esto es muy práctico, ¿ok? Han habido años que he viajado más que otros años. En este año he viajado ya un par de veces. Pero una cosa que siempre se da cuando viajo, cuando me voy,
es que ya empezamos a contar con Silvia y con los chicos cuándo regreso. La pregunta siempre es, después que estoy diciendo me voy de viaje, y papi, dicen los chicos, ¿cuándo regresas? Y cuando nos hablamos por teléfono, nos hablamos y decimos, ya faltan pocos días, ya faltan 4 días, ya faltan 3 días, ya faltan 2 días. Y va creciendo la expectativa en la mente y el corazón de mis pequeños, y de mi esposa también, quien está loca por verme. ¿Ok? ¿Así o no, mi amor? Y yo estoy loco por verla también, y de abrazarla, de apachurrarla y darle un besito. Bueno, miento, varios besos. ¿De qué? De vernos. Y nos hablamos por teléfono, y papi, y me dice Verónica, ya vas a venir. Sí, ya faltan solamente un día. Y en la mañana del vuelo, papi, ya vas a ir al aeropuerto, ya vas a estar en el vuelo, en el avión. Y cuando nos encontramos, vienen corriendo y dicen, ¡Daddy! La expectativa de saber que estoy regresando pronto les levanta este deseo de quererse ver con uno. Y yo, lo que los extraño, quiero verlos también. Si eso sucede en el plano aquí terreno, ¿cuánto más no en el plano de nuestra relación con Dios? Lo que pasa, amados, es que nosotros no prestamos a veces la atención debida a estas cosas que están ahí. Y nos dejamos llevar por lo que falsos maestros, y muchos de ellos también maestros que han cogido pues el flu del error, que están ahí propagando como que si lo más importante ahorita es tu prosperidad y tu felicidad y tanta cosa. Y la iglesia está enferma, cuando lo que necesitamos es ir a las Escrituras y ver allí lo que tú encuentras que va a motivar tu corazón y el mío. Y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo he estado equivocado. Te pido que tú hagas esta obra que solo tú puedes hacer. Y tú traigas a mi corazón el avivamiento. ¿Y sabe qué? No es una oración así nomás que la vamos a hacer recién ahora. Lea usted el Salmo 119. En los últimos días, bueno, ya meses, vengo leyendo un salmo todos los días, pero me llegó el Salmo 119. Y dije, este no lo va a leer en un día. Este no lo va a leer en un día, dije. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como son de 8 versículos en 8 versículos, en 8 versículos, en 8 versículos, hasta el final, ¿ok? Entonces voy leyendo por los últimos ya, qué sé yo, estoy como en el 130 y tanto, o sea, significa que como por los últimos, algo más de 2 semanas, vengo leyendo cada porción. Y como es así, entonces me puedo detener un poco más a meditar en ello. ¿Y sabe? Una de las cosas que encontré en el Salmo 119, mencionado una y otra vez, ¿sabe qué cosa era? Y para mí, yo decía, este es como yo, decía yo. El salmista es como yo soy como el salmista. ¿Sabe qué es lo que encontraba? Avívame, reavívame, avívame, reavívame. Te pido que me reavives. Por favor, avívame. Necesito que me avives. Si tú no me avivas por medio de tu palabra, no voy a ser avivado. Avívame, avívame, reavívame, reavívame. Por favor, Dios, reavívame. Tu palabra me reavive. Una y otra vez el salmista, el Salmo 119, que exalta la palabra de Dios, que dice, oh, cuán preciosos son tus dichos. Él va y habla y confiesa y proclama la grandeza de la palabra de Dios, pero sin embargo él, cuando se ve a sí mismo, dice, sin embargo me doy cuenta que me quedo tan corto, tan necesitado de que tú me avives, me reavives. Oh, avívame, avívame, avívame. ¿No es eso lo que supuestamente en muchas iglesias dice que están buscando? Pero sin embargo es por eso que tengo que decirles, lo buscan y buscan la solución, el remedio equivocadamente. Porque de acuerdo a lo que Dios nos dice en el Salmo 119 y en otras partes de la Escritura, ese avivamiento, ese reavivamiento viene solamente conforme Dios el Espíritu trae su palabra a nuestras mentes y corazones. Solamente allí. No lo puedo hacer yo, no lo puedes hacer tú solo. Sí, el salmista correctamente decía, Dios, tú avívame por medio de tu palabra y tu Espíritu. Así que, amados hermanos, hablar de estas cosas no es hablar acerca de cosas teóricas, no es hablar acerca de cosas teológicas sin importancia.
¿Quiere ser práctico y pragmático? Bueno, pues acá está, bíblicamente, acá hay un pragmatismo bíblico, por decir así. Se lo podríamos llamar incluso así. ¿Quieres algo que funcione? Acá está lo que Dios dice que funciona, pues. Dice, lee, estudia, medita en toda la verdad acerca de mi venida. Yo vengo y vengo pronto. Vengo y vengo pronto. Así que estuvimos viendo, esto solamente es una introducción. Estuvimos viendo en las Escrituras acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Y definimos, como les dije hace unos instantes, que el arrebatamiento es ese evento por el cual Jesucristo viene a recoger su iglesia. Vimos el pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10, vimos el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, vimos el pasaje de Tito 2:13, leímos la promesa de Jesús en Juan 14:1 al 3, donde dice, hey, dice, si yo me voy, dice, vendré otra vez para tomarlos conmigo. Señor, esa es una promesa explícita de Jesús, porque Jesús sí se fue. Hechos, el capítulo 1 dice que Él ascendió. Y le dijeron los ángeles a todos los que estaban ahí viendo, dice, fijados sus ojos en el cielo, dijeron, ¿qué estás viendo? Dice, este Jesús que ha sido tomado, que se ha ido, Él mismo también regresará conforme a su promesa. Jesús ha prometido regresar por ti y por mí. No lo dudes ni un instante. Él viene. Él viene y viene pronto. Él viene y viene pronto. Así que en Juan 14 vimos la promesa del Señor Jesús. En 1 Corintios 15, que lo leí una vez también, después que nuestra hermana Dilia entonó esa canción, Vuelve, leímos ahí también de que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, donde todos seremos transformados. Vimos también que en el Antiguo Testamento vemos ejemplos de personas que han sido arrebatadas. Vimos dos ejemplos en particular, el de Enoc en Génesis 5, 21 al 24, quien fue tomado y dice, y no fue más. Desapareció, se hizo puff. Dios se lo llevó, Dios lo trasladó de la tierra a su presencia. Y luego vimos en el libro de Segunda Reyes, el capítulo 2, versículo 9 al 11, el ejemplo de Elías. En el caso de Elías fue algo más, mucho más visible, ¿no? Fue por decir así, como con orquesta, ¿no? Haciéndolo todo más, algo más espectacular, porque ahí vino una carroza de fuego con caballo de fuego, divide a Elías de Eliseo, y de pronto Elías está dentro y ¡fum! Se va un torbellino de fuego, señores. Esa es una salida espectacular de acá de la tierra. Es una salida espectacular. Y como les dije en aquella semana que se los compartí, esto era así, ¿por qué? Porque caballos y carros evidenciaban para la mente del tiempo de Elías lo que era poder. ¿Ok? Quien tenía poder era quien tenía más caballos y más carros. Y acá lo que Dios le hace mostrar al pueblo de Dios es lo siguiente: señores, yo tengo poder para llevarme a los que yo quiero conmigo. Y déjeme decirle, acá no hay problema si usted está subidito de peso o está medio flaquito, porque a todos nosotros el Señor tiene poder para llevarnos. ¿Ok? A todos nosotros, un abrir y cerrar de ojos, ¡ping! Nos vamos. Nos vamos. Así que no se preocupe. Con esto no le digo que usted coma ahora, que se mande toda la grasa que quiera, por si acaso, ¿ok? Pero no va a haber falta de poder en Dios. No va a haber falta de poder en Dios para arrebatarnos junto con Él. Vimos también en el Nuevo Testamento que encontramos a un hermano que fue trasladado físicamente de una localización a otra. Él estaba camino a Gaza y aparece en Azoto, aproximadamente 30 millas de distancia. ¿Y cómo fue? Así, estaba conversando con un compadre de Etiopía, estaban gozándose de que Dios lo había salvado y todo lo demás, que se había dado testimonio de fe, y de pronto se desapareció. El Espíritu lo llevó por ahí caminando, le dijo, ven, camina, ve, júntate ese carro. Pero de pronto, cuando terminó su misión, se lo llevó y apareció en otra ciudad, instantáneamente. Vemos también el ejemplo del apóstol Pablo, quien dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Lo repite 2 veces para que no quede duda, ¿ok? De que él no sabe, y si él no sabe, nosotros tampoco. Ok, pero él dice, yo fui trasladado, yo fui, dice, arrebatado. Utiliza el mismo término que en el Antiguo Testamento es el que se utiliza para Enoc, que se utiliza para Elías, que se utiliza incluso de Ezequiel, es lo que se utiliza allí, de haber sido tomado y llevado a otro lugar. Pero en el caso ahí del apóstol Pablo, como él lo describe en 2 Corintios 12, el 1 al 3, vemos puede que el apóstol Pablo fue trasladado, él no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, lo recalca, pero dice, yo fui llevado hasta el tercer cielo, yo fui llevado a la morada de Dios, yo fui llevado allá a la presencia de Dios. Dice, yo me fui al paraíso.
Y como les mencioné, sinónimos: paraíso, tercer cielo, morada de Dios, sinónimos de la presencia de Dios. Y entonces él fue llevado, probablemente él tenía presente lo que le había pasado a Ezequiel, quien en el capítulo 8, versículo 1 al 3, Ezequiel declara que él estaba allí con los líderes judíos en Babilonia, y dice que sale como una mano, lo agarra, dice, por las mechas y se lo lleva en espíritu, se lo lleva a Jerusalén, mientras que su cuerpo estaba allí en reunión, allí con los líderes de Israel en Babilonia. Fue transportado. O sea que vemos que hay estos ejemplos en las Escrituras. También les mencioné entonces que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es inminente, que no hay ninguna señal que preceda el arrebatamiento. Esto es importante, ¿ok? Porque por ahí hay algunos que dicen, bueno, todavía no se han dado todas las señales. Hay otros que dicen, no, se están dando la señal del arrebatamiento. La realidad es que no hay ninguna señal para el arrebatamiento, hermanos. No hay ninguna señal para el arrebatamiento. El arrebatamiento puede suceder ahora mismo. No hay nada que se tenga que cumplir. Como evidencia bíblica de lo que les estoy diciendo, les menciono el 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Es lo que dice ahí. Ellos ya estaban esperando la venida del Señor. 1950 años atrás, ellos ya estaban esperando la venida del Señor. Si hubiesen habido señales que todavía se tuviesen que cumplir, ellos no debían haber estado esperando. Pero ellos ya podían esperar aún desde ese instante que Jesús se fue. Ellos ya podían esperar de que Jesús regrese. ¿Por qué? Porque no hay ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. No hay ninguna señal. Eso puede suceder esta noche, eso puede suceder esta tarde. Estamos saliendo por acá y puede tomar lugar. Puede pasar mientras estás viendo televisión en tu casa. Puede pasar mientras estás allí comiendo con tu familia. Puede pasar mientras estás durmiendo. Puede pasar en cualquier momento. Puede estar en tu trabajo. Puede estar en algún lugar, en la escuela. Puede tomar lugar. La pregunta es, ¿te vas con Cristo? ¿Te vas con Cristo, joven? ¿Te vas con Cristo, Señor? ¿Te vas con Cristo? ¿Te vas con Cristo? Esa es la pregunta. ¿Te vas con Cristo? Jovencito, ¿usted se va con Cristo? Esa es la pregunta. ¿Te vas con Cristo? Porque lo que viene seguido después del arrebatamiento es lo que la Biblia llama la tribulación. La tribulación. Es el siguiente evento que viene después del arrebatamiento. Déjame decirte, amado, si tú a la pregunta ¿te vas con Cristo? No estás seguro. ¿Por qué no, antes de continuar, por qué no ponemos eso una vez a descansar? ¿Qué tienes que hacer para irte con Cristo? La Biblia es clara. La Biblia dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hemos pecado contra Dios. Todo pecado ha sido contra Dios solamente. El Salmo 51 así nos lo enseña. Contra ti solo he pecado. Hemos roto todos los mandamientos de Dios. Y de acuerdo a lo que el libro de Santiago dice, quizá tú eres el que dice, no, si algo quizá, yo he mentido algunas veces, pero después no he hecho más nada. Y Dios lo sabe, que estoy tratando de guardar todos los otros. Me es difícil, pero por ahí voy. Y ¿sabes qué? La Biblia dice lo siguiente, que el bloque llamado los 10 mandamientos en realidad es una unidad. Y faltar a un punto es faltar a todos, dice Dios. Yo no lo digo, lo dice Dios. O sea que si tú incluso estás bajo la falsa ilusión de que solamente has roto un mandamiento, que te puedo demostrar que no es verdad, ¿ok? Te puedo demostrar que no es verdad que solamente has roto un mandamiento, sino que al igual que yo, tú y yo hemos roto todos sin excepción, ¿ok? El punto es que si aún incluso tú piensas de que es así, la Biblia dice claramente de que nos hacemos culpables de todo, de haber roto la ley de Dios. Ahora, nosotros aquí en el mundo, si rompemos las leyes, ¿qué nos pasa? Nos cae la policía encima y nos llevan ante el juez. Y el juez luego nos da una audiencia y nos dice, usted está siendo acusado de haber roto tal y cual ley. Y romper tal y cual ley tiene una pena. Y luego viene la defensa, y luego viene el acusador, viene el fiscal, y demuestran si es que yo he roto la ley o no. Y si hallo que le he roto, entonces, pau. Viene la pena y viene el castigo. Bueno, romper la ley de Dios se podría decir que hay un pau divino.
Y acá la cosa es que todos nosotros sabemos por la conciencia que nos acusa de que todos hemos roto la ley de Dios y ninguno está libre de ello. Ni tú ni yo estamos libres de ello. Y no tengo que tratar de hacer más caso porque yo sé que tu conciencia en este momento, movida por el Espíritu de Dios, está diciendo, eso es verdad, lo que tú estás escuchando es verdad. Efectivamente, sí, esa mentira, ese adulterio, esa borrachera, esas malas palabras, esos pensamientos sucios, absolutamente. Sí, efectivamente, eso también es así. El Espíritu de Dios te está convenciendo de ello. Y Él es el que te está diciendo, eres culpable, 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 culpable. Hasta el punto de quererte llevar a que por una vez haya sinceridad en ti y genuina humildad. ¿Por qué? Porque en nosotros se levanta el orgullo. No somos tan malos. No, pero Dios, tú tienes que fijarte todo lo que yo estoy tratando de hacer. No, pero Dios, tú sabes que yo he tratado. Y eso simplemente es la demostración máxima de nuestra pecaminosidad. De decirle a Dios que Dios está mintiendo cuando Él dice que nosotros hemos pecado contra Él. ¿Qué le parece? Es la expresión máxima de nuestro pecado, probablemente. De decirle a Dios, no, Dios, yo no soy tan pecador como tú dices que yo soy. Y como el Espíritu Santo está ahí redarguyéndote y redarguyéndote y redarguyéndote de que tú y yo somos. ¿Qué te parece? Así de pecadores somos. Pero el Espíritu de Dios está lidiando contigo como lidió conmigo y te está llevando a ese punto donde tú te quebrantes y reconozcas sinceramente, ¿sabe qué? Es verdad. Todo lo que Dios dice de mí es cierto, he pecado contra Él y sé que me merezco su castigo. Sé que me merezco su castigo. Ahí es donde te va a parecer que lo que Jesús hizo es verdaderamente las mejores noticias que un ser humano puede escuchar. Solamente allí, en ese punto, es que en realidad tú y yo podremos apreciar cuán bueno verdaderamente el Señor es. Porque siendo, como me han escuchado decirlo muchas veces, pecadores en extremo, miserables pecadores, pecadores empedernidos en realidad. A pesar de todo ello, Cristo Jesús dio su vida para que yo, un pecador que me merezco el infierno 1 y 1000 veces, pueda ser perdonado, pueda ser rescatado y no tenga que sufrir ese castigo. Jesús lo sufre por mí en la cruz. Y entonces, arrepentido, reconociendo mi falta y con el deseo sincero de acercarme a Dios y decirle a Dios y confesarle a Dios, he pecado contra ti, me doy cuenta, cómo quisiera poder cambiar, pero me doy cuenta que no puedo, pero vengo a ti por ayuda, vengo a ti para que tú hagas lo que yo no puedo, vengo a ti primeramente para pedirte perdón. Cuando entonces tú empiezas a actuar así, tú estás empezando a actuar en fe, porque la Escritura dice que Dios es aquel que está con brazos abiertos esperando que pecadores se acerquen a Él. Dice, acercaos a Dios. Y lo que Dios está esperando es que tú vengas a Él. Dice, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios verdadero, el cual será amplio en perdonar, al Dios nuestro. Él es el Dios que te hizo y Él es el Dios que desea el día de hoy salvarte, perdonarte de todos tus pecados, como los perdonó los míos. 25 años atrás, gracias al Señor, Él perdonó mis pecados y el día de hoy quiere perdonar los tuyos también. Pero ¿sabes qué? Si tú, sin embargo, te mantienes en la dureza de tu corazón, las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos son muy apropiadas para ti. No sabes lo que estás haciendo. El concepto de ahorro es el siguiente, que tú vas y pones tu dinero en una institución financiera, la cual te va a pagar un interés sobre el dinero que tú deposites. Por lo tanto, tú esperas de que si tú pones $1, en el futuro vas a recibir más de $1. Bueno, hoy en día las cosas aquí en Estados Unidos no son así, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿ok? Que tú pones un día acá $1 y de acá a unos años tú esperas recibir $1.20, $1.30, $1.50, $2 en ese dólar. ¿Por qué? Porque tú estás ahorrando. El concepto es de que con el pasar del tiempo se te va pagando un interés y ese interés se está acumulando y luego el interés del siguiente año viene sobre el principal más el interés y luego en el siguiente año viene sobre el principal más el interés que recibiste y de forma que va creciendo tu ahorro.
La Biblia utiliza términos así para describir lo que tú te vas a ganar si es que tú mantienes una posición dura ante el ofrecimiento de Dios. Y en el libro de Romanos lo describe de esta forma, utilizando el mismo concepto. En el libro de Romanos la palabra de Dios dice lo siguiente, te lo leo. Dice, pero por tu dureza, Romanos 2:5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo ahí la Escritura es que tú estás ahorrando, pero este es un ahorro que no te recomiendo. Este es un ahorro donde estás aumentando para ti mismo ira para el día de la ira. Ira para el día de la ira. Este es un ahorro que no debes de tener. Esto es algo que jamás debe estar en ti. Ven hoy a Cristo Jesús. Dale hoy a Cristo Jesús todo tu ser. Arrepiéntete, cree en Él. Ven a Él hoy. No más tarde, no mañana. Hoy. Hoy. Ven a Él ahora. No quiero continuar sin antes que tú vengas a Él y que le digas, voy a orar, voy a pausar. Esto no es un servicio, nunca he considerado que un servicio tiene que tener exactamente esto y aquello, así que no les llama la atención a ustedes, a mí tampoco. Pero ahora es importante de que si hay alguna persona, algún jovencito, alguna jovencita, algún adulto, alguna señora que está acá, muy bien vestiditos todos, muy presentables todos, pero todavía con un corazón sucio, eso era limpiar corazones. Y el único que puede limpiar corazones es Cristo Jesús. Dice que la sangre de Cristo Jesús limpia todo pecado. No hay corazón que esté tan sucio que Él no pueda limpiar con su sangre preciosa. No hay obra tan mala que hayas podido hacer que Él no pueda perdonar. Si eso es lo que tú deseas, ven conmigo ahora y órale esto al Señor. Señor, donde estoy ahora, quebrantado por el reconocimiento de cuánto he pecado contra ti, te pido que me perdones de todo corazón. He pecado contra ti. Gracias por hacérmelo ver. Gracias por haberme traído hasta este punto. Y gracias más todavía por haber dado a tu Hijo Jesús para que Él reciba el castigo que yo me merezco. Te creo que tú lo diste a Él para salvarme. No entiendo mucho más, pero sí sé que tú me ofreces eso. Que en Jesús, si yo vengo a Él, tengo perdón, tengo vida eterna, y eso es lo que te pido, que me perdones y me des la vida eterna el día de hoy. Que me limpies de todos mis pecados. Y he pecado mucho y tú lo sabes, Señor, pero te pido que tú me limpies hoy. Y me limpies de todo lo que he hecho. Y te entrego toda mi vida hoy. Te la entrego porque ¿a quién más se la puedo dar sino a ti? Que has sido tan bueno y tan misericordioso de haber dado tu vida por mí, Señor Jesús. El día de hoy pues te pido me perdones, me limpies, tu sangre me limpie de toda la suciedad de mi corazón, de todos mis pecados, de todo lo que he hecho y lo que he sido. En tu nombre lo pido. Amén.